Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Fede Bejarano y juntos vamos a estar recorriendo el mundo de los cómics, el manga, la novela gráfica y todo lo relacionado con el mundo de la historieta. Quédense, porque esto recién empieza. Esto es Chabatan Comics. Antes de comenzar con el video y poder que empecemos a charlar un poquito sobre lo que se viene, me gustaría hacer un pequeño disclaimer que es que no voy a hablar de política en ningún video de mi canal, a menos que el autor, el guionista o el dibujante del mismo esté relacionado con política. Si no, no vamos a tener ningún tipo de discusión política, ni de partidismo, ni nada por el estilo. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro primer capítulo. ¿Y de qué vamos a hablar en el primer capítulo? Vamos a charlar del Eternauta. Suki. Es uno de los cómics más relevantes dentro del mundo de la historieta argentina, si no el más relevante, es uno de los icónicos en el mundo de la ciencia ficción, eh, sobre todo por su contenido, no solo por la historia en sí, los dibujos que tiene, sino también por todo el trasfondo que tiene detrás el Eternauta y muchas obras, tanto de Oesterheld como de Solano López, que la vamos a estar corriendo juntos en este video. El Eternauta hace su debut dentro del mundo del cómic el 3 de septiembre de 1957 en la revista Hora Cero Semanal. Este año es un año fundamental para el cómic argentino, sobre todo porque el peronismo había sido derrocado hacía 2 años y tanto los medios gráficos como los medios periodísticos venían con una censura muy dura y en ese momento el gobierno de facto que estaba en ese momento empezó a permitir que ciertos semanarios tengan un poco más de libertad de expresión en cuanto a ciertas ideas y se empezaron a generar historias un poco más con más de contenido. En ese entonces lo que más se leía dentro de Argentina era un humor un poco más conservador en cuanto a Paturuzú y Paturucito, pero ese año va a salir dos editoriales nuevas, que una es la de Landru y otra es la editorial Frontera, que es la de Oesterheld. ¿Por qué dije al principio de que el Eternauta había venido para cambiar el mundo de la historieta y por qué dentro de la ciencia ficción es el más importante dentro de Latinoamérica y de la Argentina? Es bastante simple la respuesta. La historieta y el cómic venían medio acartonados, venían con medio un mensaje. Bueno, el quien haya leído Paturucito o Paturuzú se va a poder dar cuenta de por dónde venía el mensaje. Lo que sucedía fue que cuando salió el Eternauta en tiras semanales, la gente empezó como a notar que al momento de leerlo no había nada que envidiarle al cine de Hollywood, por ejemplo, o donde se podían ver futuros catastróficos o mundos destruidos, ¿sí? Porque vos podías caminar leyendo El Eternauta por la calle y caminabas por las calles donde estaban las batallas, el Monumental, el Congreso, la General Paz, y esto hacía que sea muy inmersivo en cuanto a la lectura y en cuanto al dibujo. Para este entonces, y luego de un montón de semanas dentro de la publicación, que la gente no paraba de leerlo, que no podían parar realmente de estar dentro de la historia, es que empiezan a republicarse y a reeditarse los tomos del Eternauta, que son todos los que vemos ahora, ¿sí? Algunos contienen 350 páginas, otros contienen un poco más, algunos son de tapa dura, otros son de tapa blanda, pero lo que quiero llegar con esto es que todas las reediciones que tuvo el Eternauta desde esa fecha, que estamos hablando de años 60 y pico, hasta hoy, ha sido sin parar. Ha tenido ediciones deluxe de tapa dura. Hay una muy linda de Editorial Planeta que es negra, que es muy buena y bonita. Si la quieren, la pueden adquirir. La vi por 45.000 pesos en algunos lugares del centro. Yo la que tengo es de Clarín, que es la que me compré hace muchos años, que es esta que está acá. Que es bastante simple. Es cuando Clarín sacaba la biblioteca de la historieta, que tiene todo. Está muy buena. Todavía se pueden conseguir algunos tomos de esto. Yo tengo varios. Eh, y lo que les decía es que todas esas reediciones ayudan a que el Eternauta no deje de estar nunca en el consciente popular. Siempre está presente en todo lo que estemos viendo porque siempre se puede estar leyendo y puede captar a un montón de generaciones nuevas porque la historia es muy fascinante y ahora vamos a contar de qué va. ¿Pero de qué va el Eternauta? ¿De qué trata? Es muy fácil, la premisa es muy simple pero es muy entretenida. Imagínate estar en tu casa, estar sentado en un escritorio y que de repente se materialice una persona frente tuyo y que te diga que viene del futuro y te cuenta todo lo que sucedió en el futuro. Donde están en una casa con sus amigos, están jugando al truco y de repente empiezan a ver que empieza a nevar en Vicente López.
Pero ¿qué tiene de particular la nieve? La nieve si te tocaba, te mataba automáticamente y al instante, no había manera de zafar de la nieve. Inventan unos trajes especiales para poder estar afuera sin ningún tipo de problema y empiezan a notar que eh, la nieve era solamente una parte de una invasión extraterrestre que venía a liquidar a toda la humanidad. Se genera una resistencia y se generan muchas batallas a lo largo de todo el cómic, donde obviamente salimos triunfantes, pero lo interesante de esto es que hay tres enemigos. Uno son unos escarabajos, que lo vamos a ver acá, pero esos estaban siendo dominados por unas criaturas que se llaman emanos, que es el que está acá. Y al mismo tiempo ellos estaban dominados por una criatura que se llaman justamente ellos. Todo ese simbolismo, que después vamos a charlar un poquito sobre esto, hacía muy difícil el hecho en el cómic de poder lograr la victoria porque eran muchísimas amenazas una tras de la otra. Y entre ellos, por ejemplo, vamos a enumerar algunas pistolas con rayos que hacían que si te pegaba vos al otro, a la vista del otro, eras un extraterrestre. Entonces capaz que te tiraban, te boleteaban a vos. Eh, y un montón de cosas más que pasaban dentro del cómic que estaba muy bueno. Y lo importante de esto es que Juan, que es el protagonista de la historia, eh, queda apartado de su familia, tanto de su mujer y su hija, queda apartado y él tiene que ir a la batalla para poder terminar nuestra invasión. Cuando por fin logran hacer todo, Juan, por error, es abducido por una máquina que lo lleva al año 1957, donde aparece Don Westergel y se da cuenta de que en el año en el que está, su mujer y su hija están en su casa. Entonces sale hacia allá y ahí es donde la historia es como que no tiene un fin porque vuelve a comenzar, se podría volver a leer. El Eternauta agarra a Oestergel en plena expresión creativa. Él viene de un mundo de ciencia ficción donde el semanario ya venía con una historia de ciencia ficción y una de vaqueros. Y eso fue lo que ayudó a Oestergel a poder integrar al Eternauta en ese mundo. Él ya venía del mundo de la ciencia ficción, ¿sí? Donde venía de hacer a Bull Rocket, que ahora vamos a ver una imagen de Bull Rocket acá, y de Rolo, el marciano adoptivo, que también vamos a ver una imagen acá ahora en este mismo. Esas son obras de él, de ciencia ficción, antes de que el Eternauta llegue al semanario. Oestergel era fanático, muy muy fanático, de un escritor estadounidense que se llamaba Heinlein. Él tiene una obra que se llama Amo de Títeres y en esa obra nos cuenta que vienen a la Tierra, vienen unos parásitos que a través de unos aparatitos que se colocan en la nuca te podían controlar y hacer que a su voluntad lo que ellos quisieran. Como ustedes ven en el Eternauta, si lo leyeron, hay una parte también en la que eh, colocaban a los humanos unos aparatos para dejarlos sus esclavos. Y también hizo Tropas del Espacio, que se hizo película hace unos años atrás, donde nos invaden insectos gigantes y el protagonista es de Buenos Aires. Bueno, de ese libro también salen los cascarudos que también están en el Eternauta y que son parte de la primera avanzada de colonización de la humanidad. Luego de la desaparición de Oestergel a manos de la dictadura militar del 76, el Eternauta no frenó ahí. Siguió durante 3 ediciones más, en la que podemos tener Eternauta 2, 3 y después se ve también Un Mundo Perdido. Como todos sabemos, Oestergel era parte del grupo Montoneros y aprovechaba su afiliación a ese grupo para poder meter mensajes dentro del Eternauta y de todas sus obras que han sido gravemente censuradas a partir de toda la dictadura militar. En el Eternauta 2, que cuando había una insistencia en cuanto a Salvio de recuperar a su familia, a su mujer y a su hija, ponía mensajes todo el tiempo sobre cómo levantarse en armas y etcétera contra la dictadura. Esto lleva a la desaparición de Oestergel a manos de la dictadura militar junto con sus hijas, sus yernos y de sus nietos. Pero el Eternauta no se detuvo ahí. Más adelante, en el 83, sale el Eternauta 3, que es un mundo arrepentido. Y más adelante sale otro capítulo del El Eternauta Odio Cósmico. Y a partir de acá empiezan a haber un montón de reediciones, se empiezan a juntar un par de obras, algunas se empiezan a alejar un poco más de la idea original, otras se apegan un poco más, pero a mi parecer, y es una opinión sumamente personal, el Eternauta 1 y 2 son espectaculares. A mí me gustaron un montón. Los demás capaz que, como les decía, es más, de hecho hay una versión que no creo que no vio la luz,
que es donde Juan se vuelve un gobernador completamente cruel del mundo que quedó y lo maneja a su antojo. Antes del éxito del Eternauta, Oesterheld laburó en ediciones como por ejemplo Thriller Militar, que estuvo en Diario de la Prensa en el año 43, Bull Rocket y El Sargento Kirk. Luego empezó a trabajar con dibujantes muy prestigiosos dentro del ambiente, como por ejemplo Breccia, Pratt, Campani, entre otros. Esto lo lleva a tener muchísimo éxito dentro de sus tiras y lo lleva a fundar en el año 55 junto a su hermano la editorial Frontera, que es donde más adelante saldría el Eternauta. La editorial Frontera cierra sus puertas, no porque no hayan tenido éxito las tiras que se publicaban ahí, sino por errores que están ajenos al éxito que tienen sus tiras y deciden cerrar. Con el cierre de la editorial, Oesterheld se pone a trabajar para empresas de afuera, donde se crea Mortsinder, que Mortsinder también está dibujado por Breccia y trabaja junto a Solano en El Eternauta 2. En el Eternauta 2 hay un cambio de paradigma muy grande con cuanto a Juan, porque empieza a ser más combativo y empieza a tener un mensaje, como les contaba antes, mucho más fuerte dentro de lo que lo que era la dictadura en ese momento. Oesterheld es emboscado y desaparecido junto con sus hijas, como les contaba antes, sus nietos nonatos y sus yernos, y engrosan la lista de desaparecidos de este país. Nunca se recuperaron sus cuerpos. Bueno, y ahora vamos a charlar de la otra cara del Eternauta, que es Solano López, que es el dibujante de la obra. ¿Sí? Solano López es un dibujante autodidacta que nació en 1928. En 1953 conoce a Oesterheld y juntos, Oesterheld como guionista, van a sacar un montón de obras, entre ellas Uma Uma, Bull Rocket, Rol el Marciano Adoptivo, Ama Pola Negra, Joe Sonda, Rol de la Luna. Y al mismo tiempo lo que sucede con Solano López es que empieza a tener trabajo en el exterior, lo que le genera tal volumen de trabajo que se le complica muchísimo poder continuar con las historietas nacionales. Debido a esta cantidad de volumen de trabajo que tenía desde editoriales extranjeras, en el año 63 decide irse a Europa, ¿sí? Y crea junto a Ricardo Vareiro Slot Bar y junto a su hijo Gabriel la saga de Ana y las historias tristes. Luego vuelve a Argentina para continuar con el Eternauta 2, pero el clima estaba tan enrarecido y estaba tan lleno de violencia que decide irse nuevamente y desde allá terminar tanto las obras de Slot Bar como la saga de Ana y las historias tristes. Ya para los años 80, Solano López va a trabajar para editoriales muy importantes de Estados Unidos, como por ejemplo Fantagraphics y Dark Horse, entre otras, ¿no? Más adelante, en el año 90 y pico, Solano López va a tener una incursión muy importante dentro de la historieta erótica y va a seguir trabajando para editoriales de afuera, pero desde Argentina directamente, y ya más adelante se involucra mucho más en los dibujos del Eternauta Un Mundo Arrepentido. Luego, para la etapa del 2000, la década del 2000, él sigue trabajando en el Eternauta, donde ya la historia tiene otro rumbo completamente distinto al original, y lamentablemente fallece en el año 2011 a causa de un derrame cerebral, donde se le da un premio post-mortem para toda su trayectoria, que fueron más de 40 años de estar dibujando. Bueno, y así es como se construyó, se publicó y se leyó todo el Eternauta, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Para mí el Eternauta es una de las obras más grandes dentro de lo que es el país. No hay nada muy parecido o fue, como les decía al principio, la piedra fundacional de todo lo que fue más adelante, todo lo que es el cómic argentino. Por eso que recomiendo mucho la lectura de Eternauta y por eso que está también en este primer capítulo, porque me parece que a lo largo de todo su tiempo sufrió tanta censura y tanto recorte. De hecho, inclusive en la revista Caras iba a salir como republicado en revista Caras, y Oesterheld le cambió tanto el relato de lo que era el original a lo que salió en revista Caras, que lo terminaron por no publicar. Por ejemplo, pues ese tipo de cosas pasaron en el medio. Por eso creo que la obra tiene que seguir en pie, se tiene que seguir leyendo, tienen que comprar la versión que encuentren, porque son todas muy bellas y muy lindas. Y nada, los espero en el próximo video, que vamos a estar hablando de Daredevil Born Again. Un saludo y lo vemos pronto.